Hoy os traigo el análisis de Associated British Foods, que como su nombre indica, por un lado es una compañía que cotiza en la Bolsa de Londres y que tiene allí su sede, y que también es un holding en origen que giraba alrededor de los negocios de alimentación. Como vemos en pantalla, pues eso en parte sigue siendo cierto, pero va a tener una importancia cada año mayor, pues la marca de ropa Primark, que vamos a ver a continuación. En primer lugar, como me gusta a mí siempre aportaros, pues vamos a ver una foto de lo que ha sido la aportación de valor de la compañía para el accionista a largo plazo, en este caso entre el año 2001 y el año 2024. En cuanto al crecimiento de sus beneficios por acción, ha crecido un 7,7% anual compuesto. En este sentido, normalmente solemos fijarnos en los beneficios operativos y no en los beneficios netos, pero en este supuesto, como la fiscalidad del principal país donde opera esta compañía es Reino Unido y se ha estabilizado recientemente otra vez al 25%, que era un poco lo que estaba antes de la importante bajada que tuvo en este periodo, pues sí que es un comparable interesante. Además, como el grupo tiene exactamente la misma situación financiera, ¿no? de caja neta deuda entre el 2001 y 2024, que es una feliz casualidad. En el 2001 tenía caja neta y justo esa misma cantidad de caja neta es la que tiene por un pelín de diferencia en 2024. Así que ni hay que restar ni sumar aportación de valor por el tema de la caja neta a la deuda. Y por eso es un buen comparable el tema de los beneficios netos por acción. En cuanto a los dividendos, pues estos han repartido aproximadamente entre un 30 y 50% de lo que genera de beneficio neto cada año, y por tanto estos dividendos pues, han aportado un 4% anual compuesto de aportación de valor. La reinversión de estos dividendos, conforme los iba recibiendo el accionista, al 6% de rentabilidad habría aportado otro 4,4% anual compuesto. Y finalmente, como la compañía presenta resultados en una divisa que no es la nuestra, que es la libra, pues también he hecho un pequeño estudio de cómo ha ido la libra frente al euro entre el 2001 y el 2024 y cómo se ha depreciado. Pues si hacemos el cálculo anual, la pérdida de valor para el accionista, pues sería, para un accionista en euros, sería del menos 1,3% anual compuesto. Todo esto sumado nos daría una aportación de valor para un periodo de 23 años del 14,8% anual compuesto, que es un poco lo que habría obtenido un accionista que empezase a serlo en el 2001 y que no hubiese vendido sus acciones, ¿no? Poco, no necesariamente por el tema de la cotización, que en este caso, como veremos, la compañía, según mi subjetiva valoración, cotiza barata, pero, pero sí respecto a estos parámetros que son un poco la aportación de valor del negocio y de los directivos. Aquí tenéis un cuadro con la evolución de sus resultados desde 1998. Realmente yo he tenido acceso a informes anuales desde el año 2002 y es por eso que los años que tenemos más datos son a partir de 2001. 1998, 99 y 2000, pues sí que tenemos algunos datos puntuales como ingresos, beneficios operativos o beneficios netos por acción, pero el grueso de los números pues los vamos a tener a partir del 2001. Como podéis observar, ha ido bastante bien y bueno, ahora os daré más datos. Luego, como os he comentado, es un holding. En primer lugar, tenemos a Primar, que pesa el 53% de su beneficio operativo. En el blog, en analisisdenegocios.net, os he dejado la valoración de cada una de las divisiones. La verdad es que me parecía que se iba a alargar muchísimo y que en un PowerPoint era mucho más complicado el desarrollar el tema de cada una de las valoraciones, y tampoco quiero que se
que se alargue mucho este vídeo. Pero bueno, en definitiva, básicamente, por resumir el tema de la valoración, esta compañía capitaliza en bolsa 16.700 millones de libras y mi valoración a 3 años pues son 29.067 millones de libras. Todo esto sin incluir la caja neta que vamos a considerar del negocio, un poco como en el caso de Inditex, pues por un tema del working capital, ¿no? Del circulante, creo que es interesante para esos negocios el tener una parte del dinero siempre en efectivo y que creo que el accionista no va a disfrutar. Así que en este caso pues no lo incluyo en la valoración. Luego hay que decir que la compañía tiene un accionista de referencia con más del 40% de las acciones y que aparte los directivos pues tienen sus bonus que son mucho más importantes potencialmente que su salario fijo, lo tienen unido o ligado a parámetros interesantes como los beneficios operativos, la generación de efectivo o el retorno sobre el capital empleado. Al final es una compañía, en sus informes vamos a ver muy a menudo los términos del ROCE, ¿no? del retorno sobre el capital empleado y en ese sentido pues lo han ido mejorando. Luego, volviendo a sus diferentes negocios, pues además de Primar, que pesa un poquito más del 53%, cada año pesa más, tienen una división de grocery, ¿no? De alimentación, que pesa el 24% del beneficio operativo. Mi valoración a 3 años es que vale 7.141 millones de libras. Luego una división de ingredientes, que representa el 11% del beneficio operativo. Y finalmente una división de azúcar, que pesa el 9,5% del beneficio operativo, menos cuando veamos el beneficio operativo normalizado, porque es una compañía cíclica, y agricultura pesa el 2% del beneficio operativo. Pues al final vamos ahora a ver a qué se dedica con mayor desglose cada una de las divisiones y lo que le afecta positiva o negativamente, sus riesgos y bondades, por así decirlo. Y es eso, si queréis ver desglosada la valoración de cada una de las divisiones, pues lo podéis encontrar en el blog. Vamos a empezar por Primar, su división de retail. Esta división es una división que presenta altos retornos sobre el capital empleado, con la parte interesante de que además hay capacidad para poner nuevo capital empleado a trabajar. Esto es un poco como el caso, salvando la distancia de Logista, que tiene un retorno sobre el capital empleado casi infinito, pero como es un monopolio que ya no puede poner más dinero a trabajar, más dinero a ser invertido en el negocio, pues te sirve de poco el tener un roce tan elevado. En este caso, pues si tienes por ejemplo un roce del 20%, pues todo lo que metas en el negocio a crecer en otros países con nuevas tiendas, pues le vas a obtener ese retorno. Luego, desde el año 2001, los márgenes operativos de Primar se han mantenido exactamente iguales, en un 12%, y su facturación y beneficio operativo, por tanto, ha aumentado en igual medida, en este caso en un 12,8% anual compuesto, que es un punto porcentual más de lo que creció Inditex en este periodo, pasando de 108 a 451 tiendas. Yo realmente os voy a mencionar a menudo Inditex. A mí personalmente me gusta más, si me dais a elegir a igual múltiplo, me quedaría con Inditex, pero creo que son negocios relativamente aparejables en cuanto a calidad, con el plus para Primar de que, como veremos, tiene mucho espacio para expandirse a nivel mundial, Inditex no tanto, y que en cambio pues Inditex cotiza unos múltiplos exageradamente altos en comparación a los múltiplos a los que está Primar. Así que bueno, por eso creo yo la oportunidad que existe en esta compañía. Luego, respecto a la estrategia de Primar, pues bueno, tampoco os cuento nada que no sepáis. Al final tienen en Primar precios imbatibles, exageradamente bajos, compra mucho volumen. Gracias a comprar la ropa con mucho volumen,
compra a un menor precio y no gasta en publicidad. Eh, no gasta casi nada en publicidad, ahora un poquito sí con el tema de las redes sociales y tal, y no vende online. Aquí se parece mucho a Inditex en cuanto a no invertir en publicidad. Tienen ellos tiendas muy espectaculares, de hecho las de Primar son todavía más grandes que las más grandes de Inditex, Zara, Massimo Dutti y demás. Y luego además pues tiene la ventaja en el caso de Primark de que no tienen la obligación que si tiene por ejemplo Inditex de cuidar mucho su imagen corporativa, porque al final que, que compre la ropa Primark en Bangladesh o en cualquier localización de mano de obra barata y demás, pues al final la gente esto es un poco como Ryanair, que la gente raja mucho de Ryanair, pero luego bien que compran los billetes porque son más baratos. En cambio, si tú eres Iberia, pues tienes que cuidar mucho la imagen. Pues esto es igual. Al final, los precios bajos hacen que los clientes compren en sus tiendas, pase lo que pase. Luego, como os he comentado, a pesar de haber crecido incluso más que Inditex, en defensa de Inditex hay que decir que es una empresa más madura y que lleva más años creciendo que Primar, pues a pesar de haber crecido algo más incluso que Inditex, tiene muchísimo margen para expandirse. Reino Unido e Irlanda representaron el 47% de sus ventas en 2024, un 64% si sumamos a España y Portugal. Es decir, que tienen prácticamente todos los países de Occidente, menos esos cuatro, disponibles para ir colonizándolos. Ahora se está expandiendo en Estados Unidos, un poco como Inditex, por salvando las distancias. Ahora Estados Unidos representa un 5% de las ventas y crece un 30-40% anual compuesto. Otra cosa interesante, otro aspecto interesante de Primark es que a diferencia de Inditex es una empresa contracíclica. En 2008 y 2009 tuvo sus mejores resultados Like for Like. Like for Like es una métrica que mide el crecimiento individualizado de las tiendas, es decir, sin contar el nuevo espacio de tiendas, de puntos de venta que tienes. Y mientras que en Inditex 2008 y 2009 fueron los peores años de crecimiento de las tiendas, pues de las ventas en tiendas, pues en el caso de Primar sucedió todo lo contrario. En 2008 y 2009 tuvo sus resultados mejores históricos. Al final, cuando a la gente le va peor, pues compra más en Primar. Y a mí me interesa mucho porque con todos los abusos financieros que se están dando a nivel estatal y demás, creo que algún día vamos a tener un problema gordo de, de crisis al final. Y creo que Primar puede ser un refugio para ese supuesto. Aquí tenéis los datos de la división de Primar. Hasta el año 2002 hay que decir que también incluía, aunque tampoco pesaba mucho, pero sí que incluía una suerte de, para entendernos, un Vidrala, un fabricante de envases de vidrio en Reino Unido que vendió en 2002. Pero bueno, lo importante son los datos. Los datos a partir de 2002-2003 ya son totalmente Primar. La división de retail la copa totalmente Primar. Y nada, como podéis observar, en general, quitando 2020, 2021, que fueron años malos por el tema del COVID, realmente no es que fuesen 2 años malos, perdón, 2 años regulares, sino que por la fecha de corte, que es a mitad de año, de Primar en su ejercicio económico, el ejercicio de 2020 reflejaba medio año malo con el COVID y 2021 medio año malo del COVID. Al final, la primera parte de 2020 y la segunda parte de 2020. Entonces, realmente, con el COVID, lógicamente, al no vender online, pues Primar sí que perdió bastante dinero, pero, pero ya se recuperó luego y como vemos en 2024 ya vuelve a estar a los mismos niveles de márgenes operativos que en 2019. Luego, sobre el retorno sobre el capital empleado,
Hay que decir que a partir de 2024 se tienen en cuenta los activos derivados de los arrendamientos, eh, los derechos de uso. Es un poco como para igualar el hecho de que si tú, por ejemplo, eres Primark y tienes todas tus tiendas en propiedad, todos los locales, todos los almacenes, los centros de distribución, etcétera, pues el retorno sobre el capital empleado te va a salir mucho menor porque vas a tener una base de activos mucho más grande. Pero en cambio, si vas con arrendamientos, pues parece como que eres un negocio muchísimo mejor. Realmente en la práctica, los alquileres pues también tienen su parte mala y, o su contrapartida, por así decirlo. Y esta reforma contable, aunque pueda resultar un poco liosa a efectos prácticos, pues sí que refleja o iguala a quien opera con tiendas en propiedad respecto al que opera sin tiendas en propiedad. Pero bueno, en cierto modo sí que el operar en este negocio con arrendamientos en vez de tiendas en propiedad te hace ir mucho más ligero porque no tienes que invertir tantísimo dinero para abrir cada tienda o expandirte. Pero bueno, luego a partir de 2022, pues la compañía comparte el dato de su cuota de mercado para la ropa en Estados Unidos, perdón, en Reino Unido, que actualmente es del 6,7%. Entonces, claro, si ya Reino Unido representa más entre un 40 y 45% de las ventas de Primark, pero encima vemos que solo tiene una cuota del 6,7%, pues vemos que incluso en Reino Unido tiene margen para seguir creciendo y de hecho todos los años abre nuevas tiendas en, en Reino Unido y en Irlanda, que son los países donde empezó todo, por así decirlo. Y, y nada, pues ya tenemos todos los datos interesantes de Primark. Y vamos a ver ahora la división de alimentación, que yo la he llamado alimentación, pero realmente es grocery, que la traducción no sería exactamente alimentación B2C, ¿no? Es decir, casi todo en esta división es de venta directamente al consumidor, aunque también tiene un poquito de B2B, ¿no? De venta a negocios. Sobre todo va a ser eso, venta directamente en supermercados. En este caso es la división con retornos sobre el capital empleado más altos del grupo, un 35% en 2024. Ha mejorado mucho desde el 15% que tenía en 2002. En este sentido, pues en ocasiones compra una marca líder en un país y se apalancan en su distribución por todo el mundo para expandirlo. Han hecho con 3 o 4 marcas que luego veremos. Sus beneficios operativos han crecido un 7,1% anual compuesto de 2002, mejorando sus márgenes de un 5 a un 11%, aunque es la división que más inversiones ha recibido. La mayor parte del crecimiento se debe a adquisiciones. Esto es importante porque podemos pensarnos que este crecimiento del 7% anual compuesto es orgánico, pero en buena parte es inorgánico. Es un negocio que tiende a crecer más bien con la inflación. Y como ahora vamos a ver, pues tienen marcas internacionales y luego también marcas más centradas por regiones. Estados Unidos y Canadá, Reino Unido o bien Australia y Nueva Zelanda. Dentro de sus marcas internacionales, pues tienen destacado estas 6. En primer lugar, Twinings, que es una marca de té, infusiones y otras bebidas con más de 300 años de historia y venta en más de 120 países. Está, por ejemplo, el líder en té en Francia. Luego Ovaltine, que es una bebida originalmente a base de malta y huevo. Vende en más de 100 países, no solo la bebida. La bebida es, para hacernos una idea, un estilo del colacao para el desayuno que tenemos en España, pero también tiene, con esta marca, una crema untable tipo nocilla y snacks. Pues al final no va a ser exactamente igual que nocilla, pero yo por lo que he podido ver, pues es una crema de untar de chocolate mezclado con esta malta y el huevo, que imagino que estará bueno, dicen que es como más crujiente y tal. Luego tienen la marca Patax, que es una marca potente en comida hindú, salsas y platos preparados. Esta marca, por ejemplo, si vamos a supermercados como el Carrefour, pues allí tienen esta marca para, por ejemplo, la salsa tikka masala, ¿no? Que para los que les gusta la comida hindú y otras tantas. Tienen Blue Dragons, que es una marca de salsas y platos preparados de China, Tailandia, Japón y Vietnam y que venden por todo el mundo. Tienen Mazetti,
que es la mayor productora en Italia de vinagre balsámico de Módena. Es un producto premium que comercializan en muchos países. Ellos lo que hicieron fue comprarla y luego distribuirla por Estados Unidos, Canadá y otros países. Y finalmente, Jordans es una marca de cereales para el desayuno con 169 años de historia, que es también internacional, aunque tiene mucha presencia en Reino Unido. Al final tiene los cereales clásicos del desayuno, que compite con Kellogg's y todos estos, y además tiene muesli y barras de cereales. En Reino Unido, por ejemplo, creo que es el cuarto operador después de Kellogg's y los grandes que nos podemos imaginar, Nestlé y demás. Luego tienen marcas centradas en Estados Unidos y Canadá. Mazola, por ejemplo, es la marca de aceite de maíz líder en Estados Unidos, en aceites para cocinar. Es decir, dentro de todos los aceites que se utilizan para cocinar en Estados Unidos, aquí por ejemplo en España pues somos de cocinar con aceite de girasol o aceite de oliva. Pues allí en Estados Unidos se produce mucho aceite de maíz y concretamente esta marca, que es de nuestro holding, pues tiene un 11% por volumen. Y luego en aceite de maíz concretamente, pues le saca un 40% de cuota de mercado al segundo. Y luego tienen también la marca Capullo, que es una marca de aceite de colza líder en México. Aquí en España, por los envenenamientos que hubo derivados del aceite de colza mal utilizado, pues tiene muy mala prensa el aceite de colza, pero en muchos países pues se utiliza mucho para cocinar y demás. Y finalmente tienen Fleischmann's, que es una marca de levaduras, tanto para particulares como para empresas en Estados Unidos y Canadá. Pues al final, si quieres hacerte tu propia pizza o hacer repostería, quieres hacer pan artesanal en tu casa, que ahora está muy de moda, pues es una de las marcas que más venden en Estados Unidos y Canadá. Y también venden a B2B. Luego tienen marcas centradas en Reino Unido. Kingsmill, que es una marca de todo tipo de productos horneados, desde pan de molde a pancakes, muffins y otros productos. Tienen Dorset Cereals, que es una marca de cereales para el desayuno. Tienen sobre todo muesli y granola. Se podría decir que son cereales tirando a más saludables. Tienen la marca Rivita, que es marca líder en el Reino Unido en pan tostado. Tienen desde los panes tostados para dipear, ¿no? Lo que cuando le ponemos el paté encima del pan tostado. O bien también tienen snacks hechos a base de pan tostado, muy fino, recubierto con chocolate o caramelo. Tienen otros tantos productos. Y finalmente tienen Silver Spoon y Billingtons, que son marcas de azúcar de boca en Reino Unido, que es un poco el equivalente allí de azucarera en España, que son líderes. Tienen marcas centradas en Australia y Nueva Zelanda, la marca Don, que es una marca de embutidos, bacon y carne envasada, la marca Tip-Top, que es una marca de productos horneados tipo pan de molde, muffins, pan de hamburguesa, perritos calientes, etc. Al final todo tipo de panes y dulces. Tienen Yumis, que es la marca líder en Australia en hummus y otros productos para dipear. Y finalmente tienen The Artisanal Group, que es una marca de productos horneados premium, que van desde panes premium a croissants, etc. Y esta es el cuadro de cómo han evolucionado las cuentas de la división de grocery, ¿no? De alimentación, sobre todo B2C, desde el año 2002. Pues como podéis observar, el margen operativo ha ido mejorando considerablemente, desde un 5% a un 12%, y el ROCE pues también desde un 15 a un 35%. Al final los directivos les premian, por así decirlo, por conseguir mejores beneficios operativos y mejor retorno sobre el capital empleado. Entonces han tendido a mejorar los negocios que ya tenían y a comprar otros que a su vez tenían mejores retornos sobre el capital empleado que la media. En general es la segunda división que más me gusta del grupo y la segunda que más pesa por valoración. Si mal no recuerdo, 7.100 y pico millones de libras. Luego tenemos la división de ingredientes, que se trata de un negocio cíclico en sus márgenes, aunque en 22 años nunca se ha ido a pérdidas. Es un negocio internacional, con ventas en más de 100 países y fábricas en 32 países. Venden en Europa, Asia, Américas
Australia y Nueva Zelanda. Son un proveedor de ingredientes para el horneado de productos. Tienen sobre todo levaduras. O sea, son uno de los líderes mundiales en levadura. Y bueno, al final, hoy en día consumimos muchísimo pan. Y aunque no sea lo más sano del mundo, también mucha bollería. Quizás menos en España, pero hay países donde se come muchísima bollería. Y, y bueno, uno de los mayores fabricantes de los ingredientes que necesitan, tanto de los básicos como de los especiales, es esta división de este holding. Al final, eh, esta división, eh, en el fondo, lo que hace es integrar verticalmente muchas de las divisiones de alimentación, ¿no? Pues todas las que venden pan, todas las que venden bollería, todas las que venden pizzas, por ejemplo, pues con los productos que hace la división de ingredientes, pues son más eficientes y se aseguran mejores precios. Y aparte, pues oye, es a nivel mundial uno de los líderes, en casi todas las regiones el líder. Pero bueno, es una división que no pesa tanto en cuanto a beneficios operativos y en valoración. Como podéis observar, no tiene, no tiene malos retornos sobre el capital empleado, aunque sí que presenta cierta ciclicidad. Como podemos observar, en el año 2013 pues no llegó a pérdidas, pero estuvo cerquita, y luego tuvo malos años en 2012 y 2014, o al menos de caída de la rentabilidad. Entonces, yo mi valoración no he tenido en cuenta los márgenes en su parte alta del 10-12%, sino que me he ido a algo más intermedio y con un retorno sobre el capital empleado también intermedio. Pero como podéis observar, pues una división que no es del todo mal negocio. Hombre, no la he valorado a múltiplos muy altos, creo recordar que la he valorado a PER 12, pero bueno, que tampoco es como el que compra un holding y tiene que, que exponerse a 4 cadáveres en el armario a cambio de comprar un buen activo. En este caso, no son tan buenos negocios como la división de alimentación o Primark, pero tampoco está mal. Luego, en cuarto lugar, tenemos la división de agricultura. Al final, ABF es una de las principales compañías en Reino Unido en piensos, vitaminas y otros alimentos o compuestos que pueda requerir el ganado porcino o avícola, los cerdos y aves de corral. Hay que decir que aunque se llame división de agricultura, ellos no es que cultiven, no están en la parte de la cadena de valor del cultivo, sino que ellos lo que hacen es que compran, por ejemplo, el trigo o el compuesto que necesiten, el grano que necesiten a los agricultores, lo procesan y se lo venden a los ganaderos para que den de comer a sus cerdos y aves de corral. Es decir, que son en el fondo unos procesadores intermediarios. Puedo creer que llamen ahora a la... Pues nada, no voy a hacer caso al timbre. Y, y nada, pues en este caso, pues también la división ha querido adquirir compañías para exponerse más a la ganadería relacionada con lácteos, las vacas sobre todo, y también han comprado compañías que venden comida o cuidados para caballos y mascotas. Venden fertilizantes y otros productos, además de asesoramiento a granjeros en Reino Unido. Es decir, que no todo es el procesamiento de granos, sino que también tienen el tema del asesoramiento y la venta de otros productos. Es una división que, además de en Reino Unido, en la que es líder, pues vende a más de 100 países, por lo que es un negocio bastante internacional. Aquí tenéis la evolución de sus datos desde... Me vais a perdonar, voy a ir a recoger el paquete porque si no me dan a dar la lata. Estoy justo grabando un vídeo, o sea que es imposible, pero lo siento.
ya es mala pata porque la confianza a veces de los vecinos que te mandan a ti los paquetes incluso sin conocerte, que ya no es que te llegue a ti el paquete, pero bueno, en fin. Vamos a continuar porque ya sí, ya habían llamado 3 veces y digo, van a insistir. Y nada, aquí como podéis ver, están los datos de la división de agricultura, que bueno, el retorno sobre el capital empleado ha ido a la baja con el paso de los años. Es verdad que en ventas sí que han seguido creciendo y los márgenes pues sí que se han visto un poco más apretados, pero tampoco es un negocio que se vaya a pérdida. Es probablemente un negocio más cíclico y que a diferencia de la división de ingredientes, que yo creo que está en la parte alta del ciclo y por eso en la valoración pues he cogido márgenes más abajo y un crecimiento mucho más bajo, pues en este caso probablemente esté en una parte más baja del ciclo. Lo que pasa es que como yo tampoco soy un experto en, en agricultura y en cómo está la competencia, es complicado de investigar en Reino Unido y demás, pues lo que he hecho es dar por hecho que la división va a seguir en declive y valorarla en consonancia. Al final, cuando no estás seguro de algo, lo mejor es ser muy conservador en la valoración. Luego, en cuarto lugar, pues tenemos la división de azúcar del holding. Associated British Foods es el único procesador y fabricante de azúcar en el Reino Unido y el líder en España, ¿no? Aquí compraron azucarera Ebro. Además es líder en África, con producción en 6 países del sureste africano. En este sentido, pues las ventas de Reino Unido y España pesan un 55% y las de África un 45%. Pues al final los volúmenes de producción de azúcar en África no paran de crecer y en cambio en Reino Unido y España pues van a la baja o se mantienen. Entonces, lo que hace la compañía en esta división es el dinero que genera Reino Unido y España, que es su vaca lechera, por así decirlo, lo reinvierten en ampliar capacidad en África y así el negocio, pues la idea es que se mantenga. Aunque bueno, yo lo he machacado un poco en la valoración, así que en ese sentido yo creo que es mejor ser conservadores y pensar que va a ir, que le va a costar. En ese sentido, como podemos observar ahora en los datos, pues el negocio desde 2007 ha empeorado mucho. Realmente esto hay que entenderlo no tanto porque haya caído la demanda de azúcar, que no ha caído tanto, sino porque se ha liberalizado el mercado del azúcar en Europa. En Europa existían antes cuotas y precios fijados de antemano. Es decir, que a ti te decían, oiga, usted tiene que... Lo vimos también con Ebro Foods, ¿no? Con la división de azucarera. Usted tiene que fabricar tantas toneladas de azúcar y le vamos a pagar tanto para los próximos 5 años. Pues eso se acabó en 2017. Europa dejó de subvencionar al sector, lo liberalizó progresivamente y ya a partir de 2017 pues sí que está totalmente liberalizado y compiten con cierta normalidad con el exterior. Hay que decir que para la mayoría de países existen aranceles, pero están eximidos de los aranceles los países considerados como poco desarrollados, como por ejemplo algunos de los africanos. Como curiosidad, no todos los países africanos se consideran poco desarrollados. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Sudáfrica no entraba dentro de estos países y allí tiene producción de azúcar el grupo. Entonces, como vamos a ir viendo, lo que está haciendo la división de África, que es la líder en África, es decir, que esta filial de, de ABF pues representa un poco buena parte de la producción de África. Entonces, como ellos entienden que no les interesa apretar en precios a sus divisiones en Europa, lo que están haciendo es tratar de desarrollar la venta de azúcar en los propios países de África. Y entonces dedican parte de lo que fabrican, de lo que producen de azúcar en África, a venderlo en Europa o en mercados internacionales, y una parte cada vez más creciente a venderlos en los propios mercados de África, que al final tiene su dificultad porque al final el azúcar, hombre, está bien, de hecho se vende, cada año venden más, pero al final para la alimentación no es lo más importante en países poco desarrollados. Pero bueno, aquí tenéis la evolución desde 2007.
os habréis fijado que tanto en el caso de agricultura como, como en azúcar, solo tenemos datos desde 2007. Realmente estas dos divisiones hasta 2007 iban juntas y a partir de 2007 empezaron a reportar por separado. Que, hombre, a mí en el momento no me hizo mucha gracia porque te corta el histórico, pero sí que es cierto que son dos negocios que no tienen nada que ver y sí que tenía sentido que fuesen por separado. Pues aquí se aprecia que desde 2007 a 2013 pues el negocio generaba mucho beneficio operativo. Ahí habían comprado también Azucarera Ebro, que en parte se notaba. Tenía márgenes operativos de 19%, 16%, roces entre el 10, 20%, 26%, que era un poco esa situación irreal del mercado intervenido por la Unión Europea y que a partir de 2017 pues que ya se liberalizó. Entonces, tenemos que observar realmente el negocio para hacernos una idea a partir de 2017 y como podemos observar pues hay años un poquito mejores y años un poquito peores. Los retornos sobre el capital empleado pues ya se han ido a cifras más propias de un mercado en competencia, andan entre el 5 o el 11%. Y bueno, al final el margen operativo pues hay años en los que puedes tener de las tres filiales. Lo bueno de este negocio es que son tres filiales que van cada una a lo suyo, España, Reino Unido y África. Y entonces a lo mejor si un año tienes lo veremos luego en la historia, si tienes un mal año, por ejemplo, en Reino Unido, con las cosechas o con los precios del azúcar, pues a lo mejor España y África te lo compensan. Entonces, es un negocio cíclico duro si no tienes diversificación, pero como en este caso la compañía tiene diversificación, pues sí podemos observar que desde el 2017 en media pues han estado en eso, entre 150, 200 millones de beneficio operativo, que bueno, tampoco está mal y yo la división pues tampoco la valoro muy optimistamente, pero bueno, tampoco es que desde luego que valga cero. Y ya está liberalizado, es decir, que ya no le puede empeorar más el marco regulatorio. Y bueno, vamos a ir ya con la historia corporativa del grupo. Yo he empezado a mirarme, como os he comentado, desde el año 2002, es decir, que de ahí para atrás pues tengo muy pocos datos, pero bueno, algunos interesantes que sí he recabado. 1969 es cuando abre la primera tienda de Primar en Dublín, en aquel entonces como Penny's. Acabó el año con 5 tiendas y 1 millón de libras de ingresos. Quiere decir que en Irlanda Primar como tal no se utiliza, sino que tiene la marca Penny's, que es la original de allí. Y ya en Reino Unido sí que van con la marca Primark y en el resto del mundo. En 1973, pues Penny's ya va a tener 18 tiendas en Irlanda y va a empezar su expansión en Reino Unido. En 1984 ya Penny's pues tenía 44 tiendas entre Irlanda y Reino Unido y facturaba 86 millones de libras. En 1995 va a adquirir Penny's 16 tiendas de BHS One Up, incrementando estas las ventas en Reino Unido en un 40%. Una estrategia que va a hacer a menudo Primar, que como necesita tiendas tan grandes, con espacios comerciales tan grandes, y no es tan fácil encontrarlos en buenas localizaciones, pues a veces lo que hace es que busca competidores en apuros, les compra la empresa y luego parte se lo queda a ella y parte lo vende a otros inversores. Y bueno, finalmente entre 2000 y 2001, pues lo que os comento, Penny's adquirió 11 tiendas de otra marca, de Co-op, y otras 11 de CIA, que es un grupo que quizás sí nos suena más. En el año 2002, ABF, que es como vamos a llamar a Associated British Foods, un nombre muy largo, ABF vendió una planta que producía almidón en Australia y que reportaba pérdidas. Al final en Australia pues tenía un negocio de panes especiales, galletas y carnes, y el almidón es un componente alimentario habitual de estos productos utilizado como espesante. Y bueno, finalmente también sobre la división de Australia, pues les va a arder van a tener un incendio en una planta de fabricación de panes especiales también allí en Australia. Justo ayer yo tuve un susto en casa de mis padres con mi hermano y su novia, que
que tuvimos que llamar a los bomberos, vinieron y todo porque salió ardiendo el tubo de la chimenea por dentro, que al final se ve que no estaba lo suficientemente bien limpia la chimenea y se había formado como una resina negra que ardió y no se apagaba. Y los bomberos de hecho estuvieron ahí echando agua bastante hasta que finalmente se apagó y bueno, se oscureció el techo del salón y todo. Un susto ayer, pero bueno, por suerte reaccionamos bien, llamamos rápido emergencias y nos fuimos fuera de la casa, pero, pero bueno, como podréis observar en la historia de ABF, estos hombres también han tenido malas experiencias con los incendios. Creo recordar que llegaron a tener en 18 años de historia 4 incendios. O sea que bueno, no soy el único al que le pasa. Que bueno, no nos pasó nada y salvo tener que pintar el techo, no parece que haya daños. Y bueno, en este año 2002 la compañía también adquirió por 235 millones de libras Mazola a Unilever, que como hemos visto era una marca de aceite de maíz. Pues al final esta marca también comercializaba otros productos a base de maíz, vendiendo tanto en Estados Unidos como en Canadá y Puerto Rico. Con el tiempo invertirán mucho en publicidad y la marca pues será líder en aceites para cocinar en Estados Unidos. En el año 2002 también la compañía adquirió los minoritarios de su negocio de Australia, que era George Weston Foods, por 58 millones de libras. Esta era una compañía que antes cotizaba en bolsa y de la que el accionista mayoritario era BF, y entonces pues adquirió la participación que no poseía y la sacó de cotizar. Y finalmente en 2002 ABF adquirió a Novartis la marca Ovaltine por 171 millones de libras, que como hemos visto era un negocio de bebidas a base de malta, que incluía esta marca a nivel internacional, salvo en Estados Unidos, porque allí en Estados Unidos los derechos los tenía Nestlé. Y bueno, aquí tenéis un poco una foto del aceite de maíz de Mazola y a la derecha un bote de Ovaltine que como veis es parecido al Colacao en el sentido de que pues tú tienes la leche y le echas unas cucharadas de Ovaltine y ya tienes ahí la bebida para el desayuno. Creo que es un poco más sano que el Colacao en el sentido de que no se centran tanto en el azúcar, sino en el tema de la malta y los huevos. Luego continuando con 2002, pues en 2002 el negocio del azúcar en el Reino Unido y en Polonia, hay que decir que en esta época tenía una filial en Polonia azucarera, pues tuvo un mal desempeño por la mala cosecha de remolacha, que dio lugar a un alza en la materia prima. Sobre la remolacha, estuve hace poco hablando con un amigo que trabaja en una empresa de agricultura por aquí en Jerez y claro, me estoy diciendo que una cosa es la remolacha azucarera, que se utiliza para el azúcar, y otra es la remolacha que ellos cultivan, que la dedican para su consumo directo por el consumidor. No tiene nada que ver. Y bueno, al final, a pesar de que fueron mal las cosechas de remolacha azucarera en Reino Unido y en Polonia, pues lo compensaron con las dos fábricas que habían cerrado en 2001 y el ahorro de costes que habían tenido, de forma que la división pudo crecer a pesar de ello en beneficios. Y luego, pues en 2002, continuó yendo bien el negocio de azúcar de ABF en China, donde adquirieron una cuarta fábrica. Al final ellos en China pues tenían un negocio de azúcar que venderían con el tiempo. Comenzaron su negocio de azúcar en China en 1995 a través de una joint venture, aunque actualmente tenían una participación mayoritaria en todas sus fábricas. En 2002 pues también ABF tuvo dificultades en su negocio de trigo y harina de trigo, ya que el mal tiempo produjo la peor cosecha de trigo en Reino Unido desde 1988, lo que dio lugar a una fuerte alza del precio del trigo y de la harina consiguientemente de trigo, que luego esta tenía que repercutir a sus clientes que eran los fabricantes. Al final, si se da una alza muy fuerte del trigo y ellos son, como os he comentado, intermediarios, ellos procesan el trigo, entonces si tú tienes que comprar el trigo más caro a los agricultores, pero todavía no te ha dado tiempo a repercutírselo a tus clientes, pues tus márgenes lógicamente se resienten.
Y bueno, ya finalmente, en el año 2002, Primark solo tenía tiendas en Reino Unido y en Irlanda. Como os he comentado, en Irlanda solo como Penny's, y ya 114 tiendas. Ya era un señor negocio. La división incluía, como os comenté, un fabricante de envases de vidrio, Allied Glass Containers, que se vendió ese mismo año. Este de 2002 se vendió esta filial. Y bueno, pues al final el grupo, como la mayoría de compañías de consumo defensivo y demás, los holding pues van comprando de unos y vendiendo de otros. Aquí tenían en Australia un negocio de galletas que daba pérdidas y vieron que no eran capaces de recuperarlo y lo vendieron. También este año vendieron su negocio de molienda de grano para terceros. Se van a quedar con la molienda de grano que necesitaba para su negocio de productos horneados en Reino Unido, quedando el negocio verticalmente integrado, pero la parte de venta de este servicio a terceros pues sí que lo vendieron. Y además pues vendieron su negocio de arroz en Estados Unidos. En otras partes del mundo sí que tenían negocio de arroz, pero era un negocio más especializado en arroz para comida asiática, por ejemplo. Y finalmente, pues la división de arroces y noodles de ABF pues lanzó productos listos para consumir en microondas y cerraron 3 de sus 5 plantas en Reino Unido para a su vez construir una planta mucho más grande que aglutinase toda la capacidad y reportase una mayor eficiencia económica. Como os he comentado, pues en línea con Ebro Foods, pues lo que hacían era vender la parte del negocio de arroz que era más commodity, que tenía menor valor añadido, y quedarse con las que sí tenían un valor añadido más interesante, mejor retorno. En el año 2004, el grupo va a adquirir un fabricante de hierbas y especias en Estados Unidos y va a adquirir también la marca Capullo, que como os he comentado era una marca líder en aceite de colza en México. La idea también con esta adquisición era, como ellos ya tenían a Mazola en aceite de maíz en Estados Unidos, pues querían expandir el aceite de colza de capullo de México a Estados Unidos. También van a adquirir en 2004 Askey's, que era un negocio de obleas y conos para helados en Reino Unido. Y finalmente, respecto al azúcar, pues en China van a empezar la construcción de 2 nuevas fábricas para el negocio de azúcar, y así en esta época pues tenían presencia en Reino Unido, en Polonia y China. Todavía no tenían presencia en España. En el año 2004 van a vender su negocio de piensos para rumiantes y finalmente van a llevar a cabo una importante adquisición en el negocio de ingredientes de la empresa Ave Mauri, que van a gastarse en ella 645 millones de libras y, y bueno, como os he comentado, la división de ingredientes, pues al final lo que vende es productos para ingredientes para productos horneados como la levadura. Y esta empresa pues era líder en levadura para panadería en Estados Unidos, Asia y Latinoamérica, y era la tercera en Europa. La operación se cerraría en el 30 de septiembre de 2004, así que formalmente entraría en el ejercicio de 2005, por la fecha de corte. Luego en 2005, pues el grupo va a adquirir por 407 millones de libras 120 tiendas de Little Goods, que era una marca de ropa, de las cuales 41 serían reformadas para convertirse en Primark. De esas 120, 41 para Primark, con un gasto de inversión de 250 millones de libras, y de las 79 restantes, en 2006 vendieron 69 por 144 millones. Al final era una manera de acceder a localizaciones premium en Reino Unido que de otra manera no habrían logrado, aumentando un 60% el espacio de venta de Primark en un solo año. Y en el año 2006, pues el grupo va a adquirir por 288 millones de libras el 51% de Ilobo Sugar, que era el líder en África en producción de azúcar, con producción en Sudáfrica, Malawi, Zambia, Eswatini, que era un país que yo la verdad es que no conocía, Tanzania y Mozambique. Luego, respecto al azúcar, en el año 2006 el grupo va a reestructurar sus plantas en Reino Unido y Polonia para adaptarse al nuevo marco jurídico de la Unión Europea para el azúcar, que redujo la producción que concretamente cada operador tenía subvencionada y podía producir.
En Reino Unido el impacto del cambio regulatorio fue de 26 millones en beneficio operativo, sufriendo además el alza de costes energéticos todavía no repercutido, que le impactó en otros 21 millones. Y además se gastaron 97 millones en cerrar 2 de sus fábricas de Reino Unido. Luego en el año 2006, pues Primar va a llegar a España abriendo sus primeras tiendas. Concretamente una de las primeras fue la de Jerez. En el año 2007 el grupo va a adquirir Patax, que es una marca, como ya hemos visto, líder en cocina hindú en Reino Unido, y también un 20% de participación en Jordans, que era una compañía de cereales para el desayuno y barritas de cereales. Al final, la adquisición de Patax, pues lo que hicieron fue adquirir un líder en Reino Unido y luego pues expandir esa marca por todo el mundo, aprovechando todas las relaciones comerciales que tenía el holding. Luego, respecto al azúcar en África, el grupo invirtió 100 millones de libras en 2007 para aumentar la producción de azúcar en Zambia, pasando de 240.000 toneladas anuales a 440.000. Luego, en 2007, Primar abriría su segunda tienda en España, en Murcia, anunciando que la tercera y cuarta se abrirían respectivamente en Jerez de la Frontera y en Oviedo. Y finalmente, en el año 2007, el grupo adquirió varios negocios de levaduras, una planta de producción de levadura en Italia, una participación de 50% en una fábrica de levaduras e ingredientes para productos horneados en Alemania y un 10% de participación en Somadir, que era el líder en Marruecos en levaduras. Pues al final se estaba convirtiendo en el líder mundial en levaduras. En el año 2008, ABF va a adquirir KR Castlemaine, que era un negocio de carne en Australia, donde ABF ya tenía negocios de embutidos y otras carnes, como hemos visto, con la idea de trasladar la producción de ABF a las fábricas de la adquirida, que eran muy modernas, y cerrar las otras que ya eran antiguas y lograr eficiencias. En el año 2008 también fusionaron Rivita, que era propiedad en su totalidad de ABF y, como hemos visto, dedicada al pan crujiente, con Jordans, la de cereales, de la que poseía un 20%, y de la entidad resultante, pues ABF poseería un 62%. En 2008, ABF va a renunciar, como tenía esa potestad, a la producción de 206.000 toneladas de azúcar en el Reino Unido y Polonia, y la Unión Europea a cambio le compensó con 25 millones de libras, cara a la reestructuración que vendría. Al final, una época en la que la Unión Europea estaba reduciendo a marchas forzadas la oferta subvencionada de producción de azúcar en la Unión Europea, y a cambio de que tú voluntariamente redujeses aún más tu producción, pues te compensaban para el tema de luego cerrar las fábricas, indemnizar a los trabajadores, etc. Luego en 2008 Primar tenía ya 9 tiendas en España, que va a ser su tercer país con más tiendas, y va a fijar Holanda y Alemania como próximos objetivos. Y finalmente en 2008 ABF va a constituir una joint venture con Archer Daniels Midland Company al 50%, aportando ABF los derechos para utilizar sus marcas de aceite en Estados Unidos y Canadá, y Archer Daniels pues iba a sumar sus fábricas y empaquetado. Se va a llamar Stratas Foods. Pues al final lo que iba a coger este trato, lo que hacía el grupo era ceder, por ejemplo, los derechos sobre la marca Capullo o sobre la marca Mazola, y a cambio pues iban a medias en los beneficios, y la otra, la contraparte, pues aportaba las fábricas y el empaquetado. En el año 2009 pues va a adquirir ABF Azucarera Ebro, que producía casi la misma cantidad de azúcar que su filial de Reino Unido, y va a vender su filial azucarera de Polonia. Hay que decir que en Polonia era el cuarto fabricante, entonces no era el más eficiente del mundo. El plan con Azucarera Ebro, era traer la caña de azúcar desde la filial africana del grupo, refinarla en Jerez, donde estaba la mayor planta de refinado, y ciudad que se beneficiaría de su cercanía al puerto de Cádiz. Como curiosidad, en sus informes Associated British Foods nunca habla de la fábrica de Jerez, de azucarera, sino que siempre dice la fábrica de Guadalete, que es el río que pasa por Jerez.
Y luego finalmente, pues Illobo en 2009, la participada, como hemos visto, africana de azúcar del grupo, amplió capital para ampliar capacidad de producción y el grupo suscribió su 51% con 126 millones de libras. Al final era trasladarle 126 millones de libras para que ampliasen capacidad. Y sobre el negocio de la levadura, pues en este año 2009 también el grupo va a cerrar una planta pequeña de levadura en Irlanda, cuya producción trasladó a otra más grande en Reino Unido. En el año 2010, ya pasamos a 2010, Primar decidió no repercutir la totalidad del alza de las materias primas, sobre todo el algodón, a sus clientes, así como el incremento del IVA, dando lugar esto a una caída en los márgenes operativos desde un 12 a un 10%, aunque se mantuvo su crecimiento en ingresos. Esto también era habitual en Inditex, que cuando venía inflación, pues al final acababan repercutiendo, pero lo hacían poco a poco para no afectar mucho a su clientela. En 2010 se van a dar heladas en Reino Unido y la cosecha para el azúcar fue muy mala. No quisieron dejar a ningún cliente sin servir y compensaron que no habían podido comprar toda el azúcar que necesitaban, toda la remolacha, reduciendo sus inventarios e incluso comprando una pequeña parte a terceros a un precio alto. Y finalmente en el año 2010 pues comentaban que en 3 décadas en Reino Unido se había logrado pasar de obtener 7 toneladas de remolacha azucarera por hectárea a obtener 11, lo que había permitido dedicar 90.000 hectáreas de terreno a otros usos. Además, desde 2007 empleaban un tipo de semilla que habían desarrollado para la remolacha, que germinaba en 7 días menos que la normal, lo que reducía los riesgos por mal tiempo y plagas. Pero al final, si tú necesitas 7 días menos al año de producción, pues estadísticamente hay menos probabilidades de que tengas mal tiempo, que tengas plagas. Año 2011 no pasó nada reseñable, pasamos al año 2012. El año 2012, aquí había puesto al principio así a nota de broma, había puesto el gobierno liberal de Mariano Rajoy subió el IVA en España del 18 al 21%. Nada, al final, bueno, fue un poco polémico, ¿no? Porque yo recuerdo que estas elecciones, cuando entró Rajoy, fueron las primeras en las que yo con 18, 19 años voté. Y en esa época yo ya pues estaba muy al día de la política, veía las noticias, leía periódicos y tal. Y me acuerdo que fue un timo absoluto, porque claro, nos vendió que iba a bajar los impuestos y tal. En esa época es verdad que no entendía que si bajaban los impuestos luego tenías que para compensar recortar los gastos y no estuvieron mucho por la labor. Pero bueno, el caso es que subieron el IVA, el gobierno de Mariano Rajoy subió el IVA del 18 al 21 y esto afectó a los márgenes de Primar porque no lo repercutió en su totalidad a la clientela. En 2012, Primar ya tenía en España y Portugal aproximadamente el mismo espacio de venta en tiendas que en Irlanda, con 35 tiendas. En 10 años había pasado a operar 114 tiendas, como ya vimos, a 242, doblándolas e incrementando también su tamaño medio. En 2012, Primar comenzó a construir un centro de distribución en Alemania que resultaría mucho más eficiente que el que venían utilizando hasta ahora para el continente europeo, que estaba situado en Irlanda. Esto está ahora pasando un poco en Estados Unidos, que ya empieza a estar justificado el tener centro de distribución allí. Porque al principio era, vamos a probar a ver qué tal funciona, a testear, como dicen los startuperos, el negocio de Primar en Estados Unidos. Ya han visto que allí va bien, pero claro, para ser eficiente necesitan volumen y necesitas tener allí sus propios centros de distribución. Es decir, que la ropa, si tú la compras a Bangladesh, que no te la manden a Irlanda o Alemania, que luego desde allí lo manden a Estados Unidos, sino que vaya directamente desde Bangladesh a Estados Unidos. Y finalmente, pues en 2012 el grupo abandonó el proyecto de fabricar azúcar en Mali, tanto por la inseguridad como por la lentitud del gobierno, asumiendo costes de 15 millones en dicho intento. Al final, pues habían gastado dinero en plantearle el proyecto y prepararlo todo al gobierno, y el gobierno pues era muy lento y encima había mucha inseguridad jurídica y demás y política en el país. Y al final pues se retiraron y asumieron la pérdida. En el año 2013, el Consejo Europeo fue el momento en el que anunció que para 2017 se acabarían las cuotas de azúcar para los fabricantes en Europa
Para entonces les tocaría competir y tendría la particularidad, como comentamos, de que los países menos desarrollados no pagarían aranceles. Así que se pondría la cosa bastante dura. Esto al final pues perjudicaría potencialmente a España y a Reino Unido, pero beneficiaría a la filial africana de azúcar del grupo, porque iba a poder vender con ganancias en Europa. En 2013 señalaban que se estaba notando la tendencia en el consumidor y los restaurantes y retailers, supermercados de Reino Unido, a dar preferencia a la carne producida de manera local, lo que hizo que mejorase su demanda y con ello sus márgenes. Esto al grupo le venía muy bien porque era líder en venta de piensos a buena parte de la ganadería de Reino Unido y así los ganaderos recuperaban márgenes porque podían vender la carne más cara que la del extranjero y ellos también mejoraban márgenes. Luego, en 2013, pues destacó también el debut de Primark en Austria. Se iba expandiendo poco a poco. Una marca que no se expande con la velocidad, por ejemplo, que se expande Inditex o en el pasado, o otras tantas marcas, sino que ellos van poquito a poquito porque lo que quieren es ser muy rentable en un país y luego pasar al siguiente. Como es tan complicado que le hagan competencia, no les preocupa o no parece haberles preocupado el que el crecer lento supusiera que le fuesen a copiar. Y bueno, en 2013 también la marca Blue Dragon, que como os comenté era líder en Reino Unido en ingredientes y salsas asiáticas, pues se está expandiendo por Occidente, teniendo ya presencia en Estados Unidos, Canadá y Australia. Es lo que os comentaba, que al final todas las relaciones que tiene el grupo comerciales con distribuidores y demás por el mundo, pues las pueden utilizar a veces para expandir marcas que son a lo mejor locales. Finalmente, en 2013, pues el grupo cerró una fábrica de levaduras en Italia y mandó la producción a una nueva fábrica en México que tenía un coste pues mucho menor. En el año 2014, Primar va a inaugurar su primera tienda en Francia, finalizando el año con 5 y estando presente ya en 9 países. En 2014 también el grupo va a adquirir Dorset Cereals, que vendría a complementar la oferta de cereales para el desayuno de Jordans. En este año 2014 los precios del azúcar cayeron mucho y eso afectó negativamente la división azucarera del grupo, cayendo sus beneficios operativos un 56%. Según comentaban, ellos eran de los más eficientes del mundo y para la mayoría del sector ese precio del azúcar suponía perder dinero, así que esperaban que se recuperasen hasta niveles más sostenibles. Quiere decir que, claro, el marco regulatorio intervenido anterior del azúcar lo que hacía era que te comprasen el azúcar refinada a un precio determinado, pero claro, lo que sí podía variar era el precio al que tú comprabas el azúcar a los agricultores. Si era demasiado alto, pues, perdón, demasiado bajo, pues tú también tendrías problemas. Y finalmente, pues en 2014 el grupo va a lanzar una campaña publicitaria en Estados Unidos para tratar de convencer acerca de que el aceite de maíz, que se producía en grandes cantidades en Estados Unidos y en el que Associated British Foods era el líder, no solo era sano, sino mucho más eficaz, reduciendo el colesterol que el aceite de oliva. Bueno, pues al final yo no soy nutricionista, no sé si alguno de vosotros sabe un poco de esto, pero yo me imagino que nuestro aceite de oliva, no sé si reduciendo el colesterol, pero yo creo que sí que es uno de los aceites, el virgen extra más sanos que existen. Pero bueno, al final ellos tenían su aceite de maíz y tenían que venderles el mensaje de que era un aceite sanísimo. Que oye, a lo mejor lo es, pero yo al menos no he sido capaz de encontrar información no sesgada en este sentido. El año 2015 va a estrenarse Primar en Estados Unidos y en el año 2016 en Italia. En el año 2015 los precios del azúcar en Europa continuaron bajando y con ello cayeron los márgenes y beneficios de ABF, manteniéndose ligeramente los beneficios. En 2016 el grupo va a adquirir los minoritarios, el 49% que no poseía de Iyobo Sugar, que era su filial africana de azúcar, por 247 millones de libras y a la vez va a vender sus operaciones
en el sudeste chino de caña de azúcar por 297 millones de libras. Es decir, que hizo ahí un intercambio casi, posicionándose totalmente en África y saliendo de China. Va a vender también en 2016 su negocio de especias y hierbas en Estados Unidos, que habían adquirido en 2004, como vimos, por 294 millones de libras. Junto a la venta de las operaciones chinas de caña de azúcar, obtuvieron un beneficio antes de impuestos de 293 millones de libras. Eso más todo lo que el retorno que hubiesen conseguido de dividendos de esos negocios. Y finalmente, la División de Agricultura de ABF va a desarrollar un nuevo negocio de piensos para crías de cerdos en España. Quiere decir que las crías de ganado pues no tienen el mismo pienso, los mismos cuidados que el ganado ya adulto, por así decirlo. Y en ese sentido, pues en estos años la división iba a posicionarse mucho más porque es un segmento de los piensos con mayor valor añadido, mayor retornos. En el año 2017, pues el grupo va a adquirir Acetum, que era una compañía italiana de vinagre balsámico de Módena, que ya pudimos ver, por 317 millones, incluyendo deuda asumida, con venta en 60 países. Además adquirieron 2 marcas de nutrición para deportistas y en ese sentido, pues Acetum era líder en en vinagre de Módena en Alemania, Holanda y Australia. Con los años pues lo serían más países todavía, con la distribución del holding. En el año 2018, ya con el mercado liberalizado, la división azucarera surtía al 50% de la demanda de azúcar en Reino Unido, mientras que el 50% restante se importaba. En parte se importaba de la filial africana. Pues al final, antes de la liberalización, el 100% del azúcar de Reino Unido la vendía la división de azúcar de Associated British Foods, y a partir de la liberalización pues ya entró la competencia internacional y ya se quedó 50-50. En 2018 a Primark se les quemó una tienda en Belfast. Llevaban ya 3 incendios en 16 años. Pues al final todos estos incendios estaban los activos asegurados, pero eso no significa que no tenga un impacto en los resultados, porque durante un tiempo dejas de ganar dinero en esas tiendas o tienes que mandar la distribución a otro sitio, etc. En estos casos no hubo daños en el personal de Primark. Es decir, fueron incendios que afectaron sobre todo a los activos físicos. Finalmente, en 2018, pues el grupo va a adquirir Yumis, que era una compañía especializada en hummus y otros productos para dipear en Australia. Pues en Australia era líder en hummus y otros productos para dipear. En el año 2019 va a entrar Primark en Europa del Este, con una primera tienda en Eslovenia. Además, en 2019 va a constituir una joint venture en China con Wilmar International para comenzar a fabricar levaduras en el noreste de China. La importación de Wilmar sería, aparte de poner dinero, su distribución y las ventas en la zona. Respecto al azúcar, en 2019 Azucarera renegoció con agricultores, sindicatos y gobernantes en España el nuevo precio a pagar por la remolacha azucarera en un 20% menos. Con los precios del azúcar ya refinado tan bajos, o ajustaban o la filial española iba a seguir dando pérdidas. Entonces ya desde que ajustaron este precio con los agricultores, pues ya volvieron a beneficios. Al final el mercado liberalizado era más complicado. En 2019 la filial africana de azúcar había ido virando sus ventas desde Europa a los retailers en África, adaptando para ello sus productos. En Europa todavía sobraba producción y no era tan fácil competir. Pues al final no quería, como os comenté en su momento, presionar demasiado a la oferta que había en Europa, pudiendo vender en África. En 2019 el grupo va a adquirir un especialista en nutrición para crías de animales en Polonia y un productor en Italia de levaduras, harinas y condimentos para pizzas, entre otros productos relacionados. Como os he comentado, pues en el segmento del ganado pues se estaban posicionando más en el pienso para crías de animales. Y finalmente, en 2019, Primark empezó a ofrecer experiencias en sus mayores tiendas, con zonas de descanso con wifi gratuito, café Primark by Disney o servicio de peluquería o manicura. A este ritmo, viendo lo grandes que eran algunas tiendas de
de Primark yo creo que algún día podrían incluso ser centros comerciales en sí mismos. Algunas que tienen 4 o 5 plantas. En 2020, con el COVID, las tiendas de Primark cerraron en marzo y no vendían online, a pesar de las ayudas del gobierno para la seguridad social y que Primark dejó de comprar mercancías, cada mes quemaba 100 millones de libras. Cancelaron dividendo y dejaron de invertir en el resto de negocios que sí mantenían su rentabilidad por la incertidumbre. En 2020, con el confinamiento, cambiaron necesariamente los hábitos y se pasó a comer en casa. Esto produjo un auge de la división de alimentación B2C, que creció en beneficios operativos un 15%. En 2020, todas las divisiones, menos Primark, crecieron en beneficios. Para finales de 2020, las precauciones de Associated British Foods con su efectivo se tradujeron en una caja neta de 1.558 millones de libras, 622 millones más que en 2019. Es decir, que a pesar de que estaba quemando caja Primark por tener las tiendas cerradas, pues sí que se apañaron bien y acabaron con mucho más efectivo que en 2019 en el banco. En 2020 tuvieron otro incendio, el cuarto en 18 años, en este caso en una fábrica de Speedy Bake, que era una panadería mayorista del grupo. Para 2020 y después de aumentar desde 2016 considerablemente su inversión publicitaria, Mazola, que era, como ya hemos comentado, la marca de aceite de maíz del grupo, pasó de ser el número 3 en Estados Unidos al número 1, con una cuota por volúmenes del 11%. Y finalmente, en 2020, la división de ingredientes comenzó a comercializar una enzima que alargaba el tiempo en el que el pan horneado se mantenía fresco. Es decir, que ya tenía su división de I+D y aparte de la levadura, pues también vendían enzimas y vitaminas y otros compuestos. Al final lo he simplificado porque lo que más venden es levadura, pero también venden otro tipo de compuestos. Luego, en 2021, Twinings se convirtió en el líder en té en Francia, la marca esta que habían comprado en años anteriores. En 2021 la cosecha de remolacha azucarera en Reino Unido fue muy escasa debido al mal tiempo, por un lado, y también a un virus transmitido por los pulgones, que era el de la amarillez virosa. En 2021 el grupo decidió ampliar capacidad azucarera en Tanzania desde 145.000 toneladas a 270.000 toneladas, lo que le permitiría a partir de 2025, cuando entrase en operación la fábrica, producir un 40% del azúcar del país. En 2021, por otro lado, en Primark probaron ampliar en una de sus tiendas su oferta de productos para casa, como desde utensilios de cocina a cerámica, alfombras o muebles, y como tuvo bastante éxito, decidieron implementarlo en otras 40 tiendas. Además, abrieron su primera tienda en República Checa. Esta estrategia, salvando las distancias, también se la ha ido copiando con el tiempo Inditex, pasando a vender ropa deportiva, todo tipo de... como lo diré, que también lo tienen en Primark, cosméticos, etcétera. Y bueno, también en 2021 destacó para Primark el tema de implementar un espacio dedicado en exclusiva a los bebés, con ropas y accesorios para los mismos. Pues al final Primark empezó por la ropa, pero iba colonizando incluso dentro de sus propias tiendas a otro tipo de productos. En el año 2022, el grupo invirtió en automatizar los almacenes de Primark y en construir una nueva fábrica azucarera en Tanzania. Además, desde la perspectiva de la asignación de capital, pues con la subida de tipos, el grupo inauguró su programa de recompra de acciones con 500 millones de libras, que a precio de entonces representaría amortizar un 4,7% de su capital. Además, querían mantener el apalancamiento del grupo por debajo de 1,5 veces EBITDA, arrendamientos incluidos, lo que supondría no tener deuda financiera a efectos prácticos. Al final, los arrendamientos se consideran formalmente deuda desde una reforma de la normativa contable, y entonces lo que decidieron el grupo es, oye, vamos a fijar el límite con los arrendamientos en un punto en el que a efectos prácticos pues nunca van a tener deuda financiera, es decir, no van a tener deuda que pague intereses. En 2022, Primark en Alemania no estaba yendo bien e iban a reposicionar el negocio, reduciendo el tamaño de las tiendas, que eran en media las más grandes de Primark.
En cambio, en Estados Unidos sí que estaba siendo rentable vender e iban a seguir expandiéndose. De hecho, ahí es donde está centrada el punto de mira ahora mismo de Primark. En el año 2022, el grupo aumentó la capacidad de las cisternas de maduración del vinagre de Módena de la marca Cetum, que estaban hechas de madera de roble y que ya eran las mayores del sector, desde 14,8 millones de litros a un extra de 4,8 millones de litros. El vinagre de Módena reposaba en estos enormes barriles de roble 60 días antes de su embotellado, durante 60 días, es decir. Finalmente, en 2022, la división de agricultura del grupo ya tenía un negocio de suplementos para animales B2B y con la adquisición de la británica Green Code Limited, pues se expandieron al segmento B2C, que era de venta directa al consumidor. Pues al final iban aquí a competir un poquito con, por ejemplo, con Nestlé, el tema de cuidados para mascotas. En el año 2023, la diversificación geográfica de la división azucarera en Reino Unido, España y sureste de África le ayudó a suavizar la ciclicidad del negocio. En este ejercicio, la cosecha de Reino Unido, por ejemplo, fue muy mala, pero en cambio España y África tuvieron un buen año, lo que compensó. En 2023 comentaban que en España estaban tratando directamente con los agricultores para el azúcar y buscándoles los proveedores para que lograsen mejores precios en fertilizantes y demás, y alineando a su vez sus ingresos con sus costes, logrando una relación más estable y menos dependiente de los precios de los mercados. Al final, las relaciones entre el que refina el azúcar y los agricultores y los supermercados, pues siempre hay momentos en los que, mientras que se adaptan los precios, los agricultores ganan de más, o los supermercados ganan de más, o viceversa, o el propio procesador de azúcar. Entonces, lo que tendió a hacer este año el grupo azucarera con los agricultores es decirle, oye, ¿y si pactamos unos precios que siempre ganemos lo mismo, mantengamos márgenes, tanto los agricultores como los que refinamos azúcar? Entonces muchos agricultores se fueron sumando a estos nuevos tratos y, y nada, pues todos más contentos y el negocio era menos cíclico, que al final les beneficiaba a todos porque les daba mayor tranquilidad. Luego en 2023 en Primar estaban ofreciendo la posibilidad de comprar online y recoger en tienda, aunque aún se centraban 100% en evitar el envío a domicilio. Tenía que decir el click and collect. Por lo demás decidieron no repercutir toda la inflación en sus costes, reduciendo márgenes, pero elevando ventas. Eso ya se acabó de repercutir en 2024. Y finalmente en 2023 Primar se expandió a Eslovaquia, estando ya presente en 16 países. España era su segundo mayor país, con 59 tiendas y 9.500 empleados. Y finalmente ya el año 2024, en el año 2024 España y Portugal representaron, como ya os comenté, el 17% de las ventas de Primark, mientras que Reino Unido e Irlanda aglutinaron el 47%. Además, este año se expandieron con su primera tienda en Hungría. En 2024 Primark cerró 3 tiendas en Alemania, redujo el tamaño de otras 3 y así logró volver a la rentabilidad que se esperaba en el país. En 2024 Mazola aumentó su cuota de mercado en aceite de maíz marquista para Estados Unidos, superando en 40 puntos porcentuales al segundo. También adquirieron The Artisanal Group, que como os comenté era una empresa especializada en productos horneados premium para hoteles, cafeterías y restaurantes en Australia. O sea, al final, por ejemplo, unos croissants premium para estos hoteles y demás. En este año 2024 también adquirieron Omega Yeast Labs, que era la líder en Estados Unidos en levadura líquida para la industria de cerveza artesanal. Y al final, pues como tenían mucha presencia en levadura, pues querían ir comprando dentro de esos verticales. Y finalmente, en 2024, la división de azúcar repartió sus ventas entre un 55% en España y Reino Unido y un 45% en África. Durante este ejercicio se vendió la producción en China, que representaba un 3% de las ventas y el beneficio operativo de la división. Con esto acabaríamos ya la historia de Associated British Foods. Vamos a ver ahora unas conclusiones rápidas y ya acabamos. Por un lado, yo creo que podemos afirmar que es un holding de negocios en el que por beneficio y por valoración el que más pesa es Primar, que es un negocio excelente, asimilable en cierto modo a Inditex, con sus particulares, pero yo creo que sí.
y en conjunto pues han aportado, como hemos visto, mucho valor a largo plazo, este 14-15% anual compuesto. Han deducido, dentro de su estrategia de asignación de capital, reducir considerablemente las adquisiciones y centrar la generación de caja que no dedicaban a dividendos a recomprar acciones. Entonces, yo creo que va a ser muy positivo porque, porque incluso estresando los resultados y múltiplos, cotiza a precios atractivos. Esto según mi subjetiva valoración y bueno, al final vosotros tenéis que hacer la vuestra y llegar a vuestras propias conclusiones, lo que siempre solemos decir por aquí. Luego también posee un accionista de referencia con más del 40% del accionariado del grupo y los directivos tienen unos bonus que alinean sus intereses con los de los accionistas. Al final, más de 2/3 del salario potencial que pueden adquirir, que pueden percibir, es variable y depende de los beneficios operativos, de la generación de efectivo y el retorno sobre el capital empleado. Y además el grupo presenta caja neta. Es decir, yo creo que es un negocio, al menos con Primark y con la división de Grocery, que podríamos decir que es un negocio de calidad, que cotiza, salvo que yo me haya equivocado en mis apreciaciones, barato, muy barato, y a 3 años casi valdría el doble, y que la estrategia que van a llevar en adelante va a ser, creo yo, un catalizador para que aflore valor, porque van a aumentar el beneficio por acción mucho más que si se dedicasen con los tipos de interés que están ahora a apalancarse para comprar negocios y van a dedicar más dinero al dividendo. Y nada, yo creo que eso sería todo. A mí me parece un negocio muy interesante. La verdad es que yo a nivel personal, con el dinero que me vaya entrando, pues iré haciendo posición. Lo que me cuesta siempre es que, claro, como el resto de empresas en cartera las tengo también muy baratas, pues me cuesta el vender de otras. Pero bueno, también el mercado puede darte oportunidades de que alguna de las que tengas en cartera suban mucho y poder rotar. Y hay que tener ahí balas en la recámara por si hiciese falta. Y nada, espero que os haya resultado interesante y nos veremos con otro análisis la semana que viene.